Hola, aquí Charlie Eco 2, Charlie Golf nuevamente. Estuve revisando algunos mitos respecto a las líneas de transmisión para radioaficionados y la planilla de Excel que estuve mostrando en los videos anteriores es bastante útil para discutir estos mitos, así que vamos a revisarlos. Tengo aquí el primer mito, dice una antena debe tener un ROE o una relación de ondas estacionarias de 1:1 para irradiar eficientemente. Bueno, en realidad la mayoría de las antenas de fábrica originalmente no vienen 1:1, medidas en el punto de alimentación de la antena. Y por lo tanto uno debe, o el mismo fabricante, incorpora elementos para adaptar impedancias, o uno debe aplicarlas cuando uno hace una antena. Entonces, una antena muy buena no tiene por qué ser 1:1 respecto a los 50 ohms. No tiene nada que ver. Una antena es muy buena si es que tiene capacidad para recibir mucha señal y para transmitir o irradiar la señal con facilidad. Y eso puede implicar no 50 ohms necesariamente. Puede implicar, por ejemplo, 100, 200 ohms. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, le aplicamos un adaptador de impedancia a la entrada de la antena. El caso clásico, ¿no es cierto?, es la antenita la Yagi, ¿cierto?, que lleva un adaptador de impedancia, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no tienen por qué una buena antena ser 1:1. Y viceversa, una antena que es 1:1 no implica que sea buena, por el solo hecho de ser 1:1. Una carga fantasma es 1:1 y irradia 0, si es que la antena fantasma o la carga fantasma está bien hecha. Veamos el segundo mito. Dice, un ROE alto hace que la línea irradie, la línea de coaxial, ¿cierto?, o línea paralela que estamos utilizando. Además hace que se produzcan armónicas, espurias e interferencias a otros servicios, la telefonía, la televisión, etc. Este es un mito bastante común. En realidad un ROE alto o una ROE alto lo que hace es que se nos devuelve, ¿cierto?, mucha de la energía que el equipo está enviando se está devolviendo hacia el mismo equipo porque no está siendo disipada por la antena. Y eso no implica para nada que vaya a producirse salidas de energía hacia afuera de la línea, ¿cierto? Se nos va a devolver todo al equipo. La confusión viene porque estas espurias o interferencias se producen por las corrientes de modo común debido al imbalance de algunas antenas respecto a la línea que se está usando. Me explico. El dipolo es una línea balanceada y el coaxial es una línea desbalanceada. Al no existir ahí una adaptación, que no tiene nada que ver con el ROE, una adaptación entre balance y desbalance, balance de la antena, desbalance del coaxial, implica que algunas corrientes de la antena van a bajar por la línea y eso nos va a generar interferencias. ¿Cómo se resuelve eso normalmente? Con un balún 1:1, ¿no es cierto? Ahora, usar un balún 1:1 no es gratis, tiene costos. Tiene costos en desempeño y además no necesariamente los balones que circulan son los correctos y entonces pueden provocar más males que bienes. Eh, Hay bastante escrito sobre los problemas de los balones. Si uno no tiene un chuck con equipos de radio uno está o no está generando interferencia, mejor no utilizar balones. Y si uno tiene que usar un balón, asegurarse que sea de muy buena calidad. Entonces vamos al tercer mito. Dice, un sintonizador de antena, o un acoplador, o transmatch, como también se le llama, engaña al equipo. Esto tampoco es correcto.
¿cierto? Porque lo que está haciendo el sintonizador de antenas que va ahí al ladito del equipo es simplemente adaptar la impedancia de la línea, de entrada de la línea, a la impedancia de trabajo del equipo. Entonces lo que el equipo está observando es una línea adaptada, sintonizada en 50 ohms. Por lo tanto, va a trabajar perfectamente bien en términos de su capacidad para entregar energía, para trabajar libre. Pero no hay ningún engaño. Simplemente lo que hace el acoplador o sintonizador es adaptar, ya sea agregando capacitancia o inductancia o viceversa. O sea, eliminando la reactancia y tratando de que quede la línea con 50 ohms, ¿cierto? Con 50 ohms puros o reales, resistencia pura y cero reactancia, que es el ideal. Pero no hay ningún engaño. Mito 4. Un sintonizador de antena sintoniza la antena. Bueno, en realidad, cuando utilizamos un sintonizador de antena, no estamos sintonizando la antena propiamente tal. Lo que estamos haciendo es sintonizar toda la línea. Toda la línea. Eh, y si la antena no tiene los 50 ohms y el coaxial tampoco es el apropiado de 50 ohms, hay variaciones, todo eso lo va a corregir, todos esos desbalances los va a corregir el sintonizador de antena, ¿cierto? Pero en realidad no es que sintonice la antena, sino que está sintonizando toda la línea, incluida la antena. No es solamente la antena, es un sintonizador más bien de líneas y antenas. No es solamente un sintonizador de antena. Muy bien, es un adaptador de impedancias en realidad, sería el nombre más preciso. El mito 5. El transmatch o sintonizador de antena no resta potencia de salida. O sea, no genera pérdidas. Y lamentablemente los transmatch, como cualquier dispositivo que uno ponga entre medio, o un medidor de Roe, o lo que sea, genera pérdidas en potencia efectiva de transmisión. Ahora, hay algunos estudios que han hecho algunas estimaciones, hablan de, si estamos hablando de 100 watts, un transmatch puede provocar una reducción del orden de 5 watts, 4 watts, etcétera. Ahí depende de muchos factores. Pero usar un transmatch no es gratis. Tiene costos y también tiene beneficios. Ok, vamos con el mito 6. El mito 6 se refiere al largo de los coaxiales hasta las antenas. El mito común dice que los coaxiales deben tener deben ser múltiplos de media onda, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver aquí fácilmente en nuestra planilla. Recordemos que nuestra planilla tiene las características de la antena, aquí a la izquierda, que son estos dos parámetros, la resistencia real de la antena y la reactancia. Ambos forman parte de la impedancia y por supuesto del ROE. Por ejemplo, una antena de 50 ohms, parte real, y cero reactancia, claro, impedancia 50 ohms y el ROE en la entrada es 1, considerando que queremos trabajar una antena con 50 ohms. Ok, pero nuestro problema se refiere al largo de los coaxiales. Bueno, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Si yo tengo 50 en la antena, una línea de 50 o algo parecido a 50, y entonces lo que voy a observar en la entrada del equipo, en la entrada del coaxial que va al equipo, también 50 ohms, independiente del largo. Si yo pongo aquí 120, sigue manteniéndose acá los 50 ohms. Si pongo acá, no sé, 10, 50 ohms. Si pongo aquí 90, que sería un cuarto de onda, 50 ohms. Si pongo media onda, 180, siguen existiendo los 50 ohms. Entonces el largo no afecta, ¿cierto? La medición en la entrada del equipo, no la afecta. Excepto que haya
que la línea no sea muy mala, ¿cierto? O que la antena sea muy mala, que esté muy desbalanceada. En esos casos sí tiene un efecto, pero el efecto es muy pequeño. Entonces, vamos a poner aquí algunos desbalances. Por ejemplo, supongamos aquí 55 y pongamos aquí menos 10. Tenemos una antena, ¿qué pasó aquí? Menos 10. Y entonces tenemos aquí una antena que tiene un ROE de 1.24 y una impedancia de 55. Pongamos aquí una antena más o menos que sea de 53 ohms. Fíjense ustedes acá que la ROE es 1.21. Vamos a ver cómo se afecta el largo. ¿Cómo afecta el largo a la medición en la entrada del equipo? Vamos entonces con 190. La ROE no cambió para nada. Vamos con 20, muy cortito. La ROE nuevamente no cambia para nada. 50, nada. 90, nada. En resumen, la ROE en la entrada de la línea no se ve afectada por el largo del coaxial. Eso está clarísimo por esta planilla. En consecuencia, el largo de los coaxiales hacia las antenas debe ser múltiplo exacto de media onda. Esto es un mito. Mito total. Vamos con el siguiente. Variando la longitud de la línea, puedo modificar la relación de ondas estacionarias. Uno podría plantear, mira, la ROE es alta, entonces a lo mejor el coaxial es muy alto, es muy largo, o el coaxial es muy corto. Del ejemplo anterior vimos que no tenía ninguna relación el largo del coaxial con la ROE. Estamos midiendo la ROE en la entrada del coaxial. Perfecto. Sigamos. El mito número 8. Esta parte es un poquito más técnica. Dice, la frecuencia de la resonancia es siempre el punto de menor ROE. Lo típico cuando uno mide una antena, dice, mira, aquí la ROE es más baja y entonces aquí está la frecuencia de resonancia. La antena está resonando en 7100, 40 metros, porque la ROE allí resultó ser la menor en el rango que medí. Eso no es correcto, ¿cierto? Porque resonancia implica que no existe parte reactiva, que la reactancia es cero, ¿cierto? Se los explico acá. Por ejemplo, yo podría tener aquí 0 en lo que es reactancia, ¿cierto? Y vamos a poner aquí, si eso está bien, 55. Si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia. Tenemos que aquí la antena está resonando. ¿Por qué sabemos que está resonando? Porque la reactancia es 0. Y la definición de resonancia es reactancia 0. Y sin embargo la ROE es 1.1. ¿Por qué? Porque la resonancia no dice nada acerca de la parte real, de la resistencia pura. La resonancia se refiere solamente a esta parte de la reactancia. Para ser más exagerado, yo podría tener aquí 155 ohms y podría tener una ROE altísima, 3.1, y aún así está resonando. ¿Por qué está resonando? Porque tengo una parte de reactancia 0. Entonces, con eso se responde este mito. O sea, lo que yo debería decir cuando pido una antena es, encontré la frecuencia de menor ROE, pero no decir tengo la frecuencia de resonancia, porque no necesariamente coinciden y generalmente no coinciden. Sigamos con el mito 9, que es muy parecido con el anterior.
dice el punto de menor ROE es el punto de resonancia. Bueno, es el inverso del anterior, o sea, la causalidad contraria. Si tengo el menor ROE, eso no implica que sea el punto de resonancia. Y tener el punto de resonancia no implica tampoco tener el menor ROE. Eso ya está dicho. Veamos el mito número 10. Dice, si la impedancia es 50 ohms, la ROE es 1:1. Vamos a ver si eso es verdad. Si la impedancia es de 50 ohms, la ROE es 1:1. Entonces vamos aquí a nuestro ejemplo. Vamos a variar, vamos a poner aquí un ejemplo extremo. Vamos a poner 0 y 50. 0 y 50. Entonces dice, si la impedancia es 50 ohms, esto es Z, ¿cierto? La impedancia es la resistencia total, parte real y parte imaginaria. Dice que si es 50 ohms, entonces la ROE es 1:1. Bueno, aquí tengo un caso en que la reactancia es 50 y la parte real es 0. Todo eso hace que la impedancia sea 50. La impedancia es 50 y la ROE es infinita. Ahora podría hacerlo yo menos dramático. Podría poner aquí 25 y poner aquí, por ejemplo, 70. Mucho. Voy a buscar el punto de resistencia real que hace que la impedancia sea 50. Bueno, me voy a ir aquí al menú. Me voy a ir aquí a datos. Voy a buscar que esta celda sea 50 cambiando esta. Entonces voy a despejar aquí una incógnita. Ahí está. Entonces, aquí tienen un ejemplo claro. Una resistencia, parte real de 43.3 ohms y una parte de reactancia de 25 ohms. Todo eso en conjunto da una impedancia de 50 ohms. Una impedancia de 50 ohms y sin embargo la ROE no es 1:1. Aquí este ejemplo está clarísimo. Entonces, este también es un mito. Impedancia 50 ohms no implica ROE 1:1. Vamos con el 11. Dice, un dipolo puede tener solo una frecuencia de resonancia. Bueno, en realidad no tiene por qué ser así, porque especialmente en el caso del dipolo, porque pueden cruzarse la inductancia y la capacitancia reactiva varias veces, anulando este componente de acá. Y si este componente de acá es 0, tenemos un punto de resonancia, ¿cierto? Pero en realidad la resonancia para los radioaficionados es demasiado confusa, es ambigua, ¿cierto? Suena como una cosa muy ideal, pero nos puede inducir a error. Entonces lo mejor para nosotros es trabajar con puntos de ROE menor, buscar tener como objetivo ROE 1:1, idealmente, respecto a la línea, ¿cierto? No necesariamente respecto a la antena. ¿Por qué? Porque una antena puede ser muy buena sin ser 1:1. Pero si yo le pongo un adaptador de impedancia a la entrada de la antena, entonces tengo una antena espectacular. Entonces ahí esa parte un poco relativa. Sigamos acá. El mito 12. Las antenas deben ser resonantes en la frecuencia de trabajo para ser eficientes. Bueno, una antena... los perros. Ok, esto tiene relación con la resonancia, ¿cierto? Y nosotros ya dijimos que la resonancia no era realmente un objetivo para los radioaficionados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo tener resonancia en puntos donde la parte real de la impedancia sea distinta de 50 ohms y sin embargo la reactancia es 0 y ahí tengo una resonancia. Entonces, el concepto de impedancia dijimos que era peligroso.
Mito 13. Antenas con alto ROE son ineficientes y no irradian bien. Y viceversa. Es lo que yo les decía al principio. Yo construyo una antena, pero es una antena, por ejemplo, de 250 ohms en la entrada de la antena. Si yo mido la ROE en ese punto va a ser bastante alta, probablemente cercana a 5. 1 es a 5. Totalmente peligrosa para el equipo. Por lo tanto, uno diría esa antena es ineficiente porque tiene una impedancia que no coincide con los 50 ohms. Pero cuidado, si yo a esa antena le adapto la impedancia en el punto de entrada a 50 ohms, tengo una antena espectacular. Si de ahí me voy con los 50 ohms por el coaxial, ¿cierto? Y llego al equipo con 50 ohms, estamos perfecto. Ahora, lo que no sería correcto es que yo tuviera una antena con un alto ROE y sin adaptarla le conecto un coaxial de 50 ohms, ¿cierto? Ahí, ahí va a haber una inadaptación de impedancias y por lo tanto va a haber una pérdida tremenda. Eh, una posibilidad es adaptar la impedancia a la salida de la antena. Otra posibilidad, que en muchos casos es mejor, es bajar desde la antena con 250 ohms, una línea paralela por ejemplo, que es el ejemplo que estoy dando, 250 ohms, cuanto sea posible, tratar de llegar con los 250 ohms lo más cercano al equipo y en el equipo recién hago la conversión a 50 ohms. Y de esa manera tengo menos pérdida, porque las líneas paralelas en general tienen menos pérdida en decibeles que los coaxiales. En consecuencia, ¿antenas de alto ROE son ineficientes? No, para nada. Simplemente requieren una adaptación de impedancia. Veamos el último, me parece, 14. ¿Se puede obtener 1 es a 1 cuando la antena es reactiva? Cuando la antena es reactiva quiere decir que tiene un componente de reactancia distinto de 0. ¿Y puede obtener una relación 1 a 1? No. Eso es imposible. Y de ahí que el ROE 1 es a 1 sea un muy buen indicador para los radioaficionados, ¿cierto? Porque si hay reactancia, no vamos a poder llegar a una situación 1 es a 1. Tal vez lo podemos ilustrar acá. Vamos a poner entonces aquí reactancia menos 25 o ponemos menos 25 por ejemplo para cambiar. Y lo que estamos buscando es tratar de llegar a una situación 1 es a 1. Entonces me voy aquí a datos, a buscar. Vamos a tratar de llegar a que esto sea 1 cambiando este de acá. Ahí estoy tratando de llegar. ¿Qué dice? Aquí dice may not have found a solution, o sea, no lo encontró. ¿Se fijan ustedes? O sea, no es posible que habiendo reactancia, que es algo que nosotros no queremos los radioaficionados, que haya reactancia, queremos que esto sea 0 y esto sea 50, no es posible tener 1 es a 1 habiendo aquí una parte, un número distinto de 0. Esto confirma la idea central de que yo les planteaba, que el ROE es, si no es un indicador perfecto, es el mejor que tenemos para las antenas y las líneas de transmisión. Me refiero yo a la adaptación respecto a adaptaciones de impedancia, no en términos de irradiación, ¿cierto? Las antenas irradian y para medir la irradiación de la antena existen otras medidas, ganancias en decibeles, por ejemplo, básicamente. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Charlie Eco 2, Charlie Golf, La Serena, Chile.